No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Tenemos un problema muy serio con los venezolanos en el Perú. Según la última cifra oficial, hay 720.000 venezolanos en el Perú. Es como que de pronto, en 2 años, nuestra población se multiplicó de una manera increíble. Y lo que hay que hacer en primer lugar es tratar de entender cuál es el origen del fenómeno, porque si no, no lo vamos a resolver. El presidente Vizcarra le dijo en algún momento a CNN el año pasado que él calculaba que podíamos contener hasta 200.000 venezolanos. Tenemos casi 4 veces lo que el presidente dijo que podíamos contener. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Yo creo que es muy importante entenderlo. Durante 20 años ha gobernado Venezuela el chavismo, un proyecto socialista con características muy particulares que recibió un país que venía harto de la corrupción, de la ineficiencia de los políticos, como pasa en casi todos los países. Entonces, ¿qué cosa hace Hugo Chávez cuando toma el poder? Lanza una promesa liberadora que recibe el respaldo mayoritario de la población y tenía un chingo de plata, como dicen los mexicanos, que venía de la exportación de petróleo, que es el principal y casi único producto de los venezolanos. Y con ese dinero, ¿qué hace Chávez? Invierte en educación, invierte en salud, invierte en programas de vivienda para los más pobres, invierte en programas sociales, y esto permite que le cambie la vida a muchísima gente en Venezuela. Y eso es lo que explica por qué hay gente que incluso hoy, con el nivel de crisis que hay en Venezuela, sale a la calle a apoyar a Nicolás Maduro, que no es ni la sombra de lo que fue Hugo Chávez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en determinado momento el precio del petróleo empieza a caer y por lo tanto los ingresos del gobierno de Chávez ya no alcanzan, y luego del gobierno de Maduro ya no tienen la plata que tenían antes. Y ahí es donde saltan las ineficiencias del proyecto chavista. Es decir, no habían invertido en un mantenimiento, una modernización de su industria del petróleo, no habían invertido en diversificar su producción, no habían invertido en crear una industria intermedia, en crear alternativas, porque todo lo importaban. Todo lo importaban, y el 98% de las importaciones venían financiadas por la plata que salía del petróleo. Cuando se cae el precio del petróleo, se cae todo. Para el año 2016, los venezolanos habían reducido al 50% sus importaciones. Imagínense, allá se importa todo: alimentos, medicinas, bienes, pero básicos para la vida cotidiana de las personas, y ahí empieza la escasez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Empieza a sentirse la severidad de una crisis económica y de las carencias. Y desde los Estados Unidos se desarrolla una estrategia que desde mi punto de vista fue equivocada. ¿Por qué? Porque lo que pensaron era, si esta gente está en crisis y terminamos de ajustarla con una serie de medidas, ¿no?, de índole de bloqueo económico y de restricciones, vamos a terminar de asfixiarlos. Entonces, asfixiando a Nicolás Maduro, el régimen se va a caer. Y esa es la solución. Se cae. Entonces empiezan a tomar medidas, porque como lo único que tenían los venezolanos era el petróleo, ponían su petróleo como garantía para conseguir bonos y para conseguir recursos para poder sostenerse. Y Estados Unidos bloquea eso y los deja sin ingresos. Entonces eso lleva a la crisis, que ya era una crisis seria, a una crisis simplemente insostenible. Insostenible. Es verdad que una parte de la crisis que se vive en Venezuela hoy es producto de la ineficiencia chavista, pero también es verdad que un alto porcentaje de esta crisis tiene que ver con el bloqueo, porque si ese bloqueo se levantara, las escaseces no serían las que están sufriendo los venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido después de 2 años? No se cayó Maduro, sigue ahí el señor, atornillado, respaldado por los militares y la policía. ¿Y quiénes han sufrido la dureza de las consecuencias de las medidas de sanción? Los venezolanos. Y sobre todo la gente más pobre y de la clase media. 3 millones de venezolanos han literalmente huido de su país en los últimos 2 años. Han huido del país. Y de esos nosotros tenemos 720.000. Y lo que es absolutamente injusto es que el gobierno norteamericano, que es el que ha promovido esta política de aislamiento, esta política de sanciones económicas para que se caiga Maduro asfixiado, y que lo que ha provocado es que no se caiga Maduro y que se vayan 3 millones, no quiere recibir a uno.
está levantando un muro en la frontera con México para que no pasen los inmigrantes. Es decir, nosotros somos los que pagamos las consecuencias sociales de decisiones políticas que se tomaron en Washington y que nosotros respaldamos, porque nosotros hemos sido parte de toda esa estrategia. Ahora, esto ha ido de la mano con una crisis política en Venezuela, porque evidentemente si se caen, como ocurrió en el 2016, el 50% de las importaciones y no tienes ni papel higiénico en los supermercados, la gente no está contenta. Y eso se expresó electoralmente. La oposición ganó la Asamblea Nacional, que es el equivalente al Congreso. Y la oposición debía ganar cualquier elección que viniera luego, pero los chavistas no eran mancos, reaccionan, como se ven arrinconados por la Asamblea Nacional, convocan a una asamblea constituyente y tratan de manipular las reglas, y ahí la oposición se equivoca. Porque la oposición pudo manejar las cosas de manera diferente. Yo no sé si ir a la Asamblea Constituyente o forzar a una elección adelantada a la presidencia en condiciones en que no iban a ser pues las óptimas. Es decir, cuando terminó el gobierno de Pinochet, fue el Pinochet el que organizó las elecciones, con su tribunal electoral, dejándose a sí mismo como senador vitalicio. Y la oposición chilena tuvo la inteligencia de presentar un solo candidato, de unirse como una sola fuerza, y ganaron una elección que parecía imposible. Bueno, eso pudo ocurrir en Venezuela el año pasado. Si la oposición hubiera sido capaz de tener un solo candidato, de formular un solo movimiento alrededor de este gobierno que inevitablemente iba a ser de transición y cuyos resultados fueran aceptados por todos, estaríamos viviendo otra situación en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que optar, es decir, no hay solución al problema de los venezolanos en el Perú diciendo hay que votarlos, porque va a haber conflictos que ya están ocurriendo, porque están disputando por el empleo de nuestros chicos, porque les tenemos que dar servicios que ni siquiera podemos darle a nuestra propia gente. Tenemos que ponerlos en nuestros colegios, en nuestros hospitales, darles vivienda, darles transporte, cuando con las justas podemos con nuestros propios problemas. Entonces, es evidente que vamos a poder acoger aparte de estos 720,000, pero buena parte de ellos van a tener que regresar a su país porque no podemos incorporarlos a la economía peruana. Seamos realistas, no estamos en capacidad, pero la solución no está acá. La solución está en Venezuela. Entonces, lo que tendría que ser nuestra política exterior es ayudar a que en Venezuela haya una mesa de diálogo donde esté sentado el Vaticano, donde estén las Naciones Unidas y donde se convoque a elecciones que sean aceptadas por todas las partes al menor plazo posible, donde todos tengan el derecho a participar, donde haya un mínimo de reglas aceptadas por todos y donde todos acepten el resultado de esa elección. Si a esa elección va un candidato de la oposición, es imposible que las pierdan. Es imposible. Lo que no podemos hacer es que siga ocurriendo lo que ha estado ocurriendo. Que los gringos nos lleven de la nariz a una situación que ha provocado esta crisis espantosa que se está, o en todo caso ha acelerado y llevado al límite desde el paroxismo la crisis que se está viviendo en Venezuela, y que las consecuencias las paguemos nosotros. No es justo ni para nosotros ni para los venezolanos. Yo creo que hay que empezar a discutir de este asunto, porque tampoco podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, repetir el libreto de los gringos o mirar para el techo y hacernos los locos.